Una vez que hayamos conseguido que un niño sepa dormirse sin nuestra ayuda, la cosa ha mejorado, pero de repente tenemos un día malo. Esos días malos son esporádicos, de vez en cuando, o empiezan a ser cada vez más frecuentes, cuando ya el niño sabía dormirse solo, cuando ya estaba dominado el tema de los ciclos de sueño y de los rituales de sueño. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que pueden interferir con el sueño una vez que ya sabemos dormir? Pues las causas más frecuentes son la apnea del sueño, el dolor de oídos, el dolor de dientes, los dolores digestivos y los dolores articulares o dolores de crecimiento, que ahora hablaremos porque no son en realidad el crecimiento. Me gustaría que supierais distinguir cada una de estas causas y cómo podemos intervenir para mejorar ese problema. La primera es la apnea del sueño. ¿En qué consiste? En que no puedo respirar bien y entonces mi nivel de oxígeno va bajando porque no consigo que entre y entonces estoy durmiendo en situación de alerta y eso hace que no descanse y que al día siguiente, a pesar de que he dormido muchas horas, me sienta cansado, agotado e irritable. En los niños esto suele producirse en la etapa en la que empiezan a tener infecciones con mucha frecuencia porque crecen las vegetaciones y cuando las vegetaciones han crecido, en cuanto el niño se tumba, choca el paladar con ellas y no puede respirar por la nariz. Y entonces un niño que descansaba bien vemos que empieza a roncar de noche y empezamos a notar que tiene moco que se acumula más y provoca más tos de noche o al levantarse por la mañana y luego durante el día no tiene prácticamente moco y puede respirar bien. Este crecimiento de las vegetaciones, cuando es bastante marcado como para impedir que descansemos, merece la pena que hagamos cosas. Pero antes, directamente se iba a la operación. Y hoy en día tenemos muchos medios para conseguir que esas vegetaciones se vayan reduciendo poco a poco, sin llegar a producir tanto problema como para que necesite operarse. El segundo problema que puede producir dolor y que puede hacer que no descansemos bien, la otitis, el dolor de oído. Cuando hay una infección de oído nos duele tanto de día como de noche, pero eso no es lo más frecuente. Lo más habitual suele ser que el niño tenga un catarro y que cuando se tumba el moco del catarro se nos vaya hacia el oído, se acumule y al estar a presión me duela. Pero luego cuando me levanto el moco se vacia, baja la presión y deja de dolerme, con lo cual es un dolor muy puñetero porque es que es solo de noche y solo me despierta de noche y luego durante el día el niño está bien. Ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Reducir la producción de moco que está haciendo que se acumule atrás y dar analgésicos por la noche. Y habitualmente durante 2 o 3 días en los que es más intensa esa producción de moco, si le ayudamos haciendo eso, vamos a conseguir que la otitis pase porque no es una infección en sí, es simplemente un problema de presión por la postura en la que el niño duerme. Luego tenemos el dolor de dientes. La mayoría de la gente cuando tiene un niño que llora por encima de los 3 meses dice eso van a ser los dientes. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la encía. Si tú ves que tu hijo tiene la encía con una especie de crestita hacia adelante, como si le sobrara un poquito de la mucosa de la encía que sale hacia adelante, eso es porque con el movimiento de la lengua cuando chupa, sea el pecho o sea el biberón, está haciendo que se vaya estirando esa encía y que quede esa especie de rebaba. Cuando van a salir los dientes, se ensancha la encía y por tanto esa cresta empieza a desaparecer. Mientras haya cresta, ahí no va a salir un diente. Y por lo tanto, si ves que sí, que se ha ensanchado, incluso ves un trocito de la mucosa que ya se está rompiendo, asomando el diente, esa es la etapa en la que más suelen molestar. Y los dientes suelen dar estirones que duran 3-4 días, luego se paran durante semanas, da otro estirón durante los 3 o 4 días, se para y luego otro estirón. En cada uno de esos estirones puede tener 3-4 noches en las cuales duerme peor. Y ese dormir peor, cuando luego durante el día no está mal, es porque siempre por la noche tenemos más tendencia a que suba la fiebre y a que aumente la inflamación. Y eso es debido a que tenemos una sustancia en nuestro cuerpo que son los corticoides, que aumentan su producción por la mañana y van reduciéndose a lo largo del día y luego por la noche están en cifras mínimas. Los corticoides bajan la inflamación, con lo cual controlan ese dolor durante el día y hace que moleste más de noche. De nuevo parece que estuviera todo hecho para no permitirnos descansar. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues simplemente darle un analgésico, pero tiene que ser un analgésico antiinflamatorio. Es decir, el paracetamol ahí puede aliviar un poco, pero es mucho menos efectivo que si utilizamos, por ejemplo, el ibuprofeno. Luego tenemos los problemas digestivos. Cuando un niño vemos que tiene molestias durante el día, tiene muchos gases, tiene ardores, con el reflujo que habíamos explicado también,
y tiene dolor de barriga, con la barriga hinchada, cuando hace caca se le irrita el culete, todas esas molestias digestivas que tiene durante el día, ¿qué pasa si aparecen durante la noche? Pues que van a hacer que yo tenga, por ejemplo, retortijones que me despierten del dolor. Y entonces puede tener despertares en los cuales el niño está molesto hasta que consigue acomodar otra vez la tripa y se pasa. Y eso puede ser despertares bastante frecuentes, por ejemplo, en infecciones, pero eso dura unos cuantos días, o en niños que tienen alergia o intolerancia, y eso no dura unos días, pueden ser bastantes semanas o incluso meses. Entonces, cuando vemos que un niño se despierta por la noche con molestias digestivas, es una alarma que nos tiene que hacer pensar cuál es el problema que le está causando, porque si tratamos el problema, el niño va a descansar mejor. Y otra de las causas por las que muchos niños se despiertan es porque dicen que les duelen las piernas, por ejemplo, o un brazo, y sin embargo miramos y no vemos unos signos de inflamación muy llamativos, y al día siguiente el niño se despierta y se pone a correr, a saltar, a jugar como si no le pasara absolutamente nada, y otra noche de repente se vuelve a quejar y ahora en lugar de dolerle una rodilla pues le duele la contraria o le duele una cadera. Esto que la gente llama dolores de crecimiento, en realidad el dolor de crecimiento no existe. Si doliera, nos dolería todo el cuerpo desde que nacemos hasta los 18 años. Lo que suelen tener los niños con mucha frecuencia es lo que llamamos dolores por sobrecarga, que es que son muy activos, no paran y no miden la fuerza de las cosas que hacen, se entregan al 100% y a veces caen mal y se hacen un poquito de daño en una rodilla, y eso mientras están activos pues se mantiene más o menos en caliente y no le duele. Pero en cuanto se acuesta y empieza a reposar, eso empieza a inflamarse un poquito en la etapa de reparación y entonces me molesta. Y al día siguiente, como era una reparación muy simple porque no era un daño importante, pues estoy otra vez listo para volver a entregarme al 100% y volver a hacer otra vez las mismas burradas que van a hacer que al día siguiente me duele en otro sitio. Si nosotros tenemos claras las ideas de cada uno de estos problemas y somos capaces de identificarlos, podremos salvar muchas malas noches en niños que ya eran capaces de dormir bien y que simplemente son problemas puntuales que podemos identificar.